Un poco lo que quería transmitiros, aunando ciertas ideas que Rubén, ¿no? que Rubén mencionaba en su exposición, es que cuando hablamos, ¿no? Él hablaba de la idea de una ciudad marca, ¿no? Y cómo ciertos sectores estaban obteniendo ese valor de lo que ocurre, ¿no? Mientras que otros relatos estaban siendo olvidados. Bueno, pues ese proceso es común en la mayor parte de las investigaciones que hacemos, ¿no? O sea, en la mayoría de las investigaciones que se suceden pasa eso. Es decir, simplemente en la propia exposición que hacía Rubén, pues se citaban a varios autores, ¿no? Y esos autores eran los que estaban dando marca, nombre a una forma de pensamiento, mientras que por debajo los relatos que había no están, ¿no? Está David Harvey, no me quiero meter con él en absoluto, que es maravilloso, pero es que no, al final acaba apareciendo. Bueno, esa forma de construir, ¿no? Al fin y al cabo, toda una investigación construye siempre, ¿no? Una realidad, esa forma de construir, esa forma sí, ¿no? de generar conocimiento, pienso que se sitúa bastante en contra de lo que podríamos llamar un conocimiento mucho más común, ¿no? Y desde ahí, no, en concreto me gustaría hablar de un tipo de conocimiento, que es ese conocimiento que se pone al servicio, por así decir, o que surge al lado de todo un movimiento social, ¿no? Y que surge directamente no solo para ser común, sino para recoger eso otro que no se dice, ¿no? Y recoger unos relatos que tengan un potencial. Y eso es un poquito a lo que llamamos una investigación militante y que la idea surge de pues, un conjunto de procesos de investigación que se han ido haciendo por personas que pertenecen a movimientos sociales, ¿no? En concreto, yo el que voy a ejemplificar es el que hemos desarrollado dentro de una red que se llama Ferrocarril Clandestino, que es una red que empezó como una especie de apoyo mutuo entre inmigrantes y autóctonos, ¿no? Una especie de, bueno, pues la gente blanca que vivimos aquí tenemos una serie de conocimientos, recursos, tal, que ponemos en función de los que acaban de llegar, pues podemos decirles cómo empadronarse, por ejemplo, que para nosotros es muy fácil, pero para alguien que acaba de llegar no sabe, y a partir de ahí generar una especie de reciprocidad que poco a poco ha ido dando lugar a un trabajo pues más, bueno, menos tendido en esa red de apoyo que sigue estando, pero menos focalizado ahí, más tendido a la denuncia, ¿no? de los mecanismos de exclusión que se dan en la ciudad de Madrid. Bueno, pues dentro de eso, el producir un conocimiento que sea común es fundamental porque es lo que permite a todo movimiento social, digamos, tener una cartografía del territorio en el que se va a mover, ¿no? Producir una serie de hipótesis que son prácticas, ¿vale? Que sirven para mover esa acción que se quiere llevar. Si no se tiene, si no nos podemos dotar de esa cartografía del territorio, normalmente lo que uno cae es o bien en una especie de activismo puramente autónomo, ¿no? Que replica modelos sin pensar, que se mueve por moverse, lo cual muchas veces no genera cambio, o pues podemos quedar subordinados a ciertas lógicas que están ahí, ciertos discursos que están presentes, pero que no tienen por qué ser válidos, ¿no? Pues quedan un discurso de la globalización, bien, o anti y tal, pero a lo mejor no nos es válido a nosotros o no nos da esas herramientas para pensar la realidad y a partir de ahí modificarlas. Entonces, la idea es que se genere, pues eso, un proceso en el que la realidad se lea conjuntamente y a partir de ahí podamos ser capaces de generar nociones de trabajo que sean compartidas, ¿no? Como paso previo a una interpretación de la realidad que sea compartida. Bueno, pues esos procesos de investigación, los pocos que ha habido son muy escasos y normalmente muy puntuales. En la mayoría de los casos, cuando se lleva a cabo una investigación, lo que existe generalmente pues es personas muy activas, muy inquietas intelectualmente, con esas ganas de desentrañar esa realidad, esas ganas de desmontar esos procesos más hegemónicos, pero que como no encuentran un marco donde desarrollarlo, normalmente acaban inscribiéndose en estructuras institucionales, normalmente académicas, normalmente la universidad. Y ese proceso lo que genera es un resultado para nosotros muy poco interesante, por mucho que esas personas
concreto sean absolutamente maravillosas, ¿no? Que no es una crítica en absoluto. Primero, ¿qué genera? Genera que lo que tengamos son saberes muy dispersos. Es decir, muchas de las cosas que Rubén ha mencionado seguro que tienen un potencial impresionante, pero no siempre tienen conexión entre sí, ¿no? O sea, pues yo hago una investigación, puede ser maravillosa, pero a lo mejor no llega a quien tiene que llegar. O a lo mejor lo que sucede es que mi investigación no se está cruzando con otra que están haciéndose pues, 4 pueblos más allá y que anda planteándose lo mismo. Entonces al final el resultado son muchos textos muy dispersos, no, digamos que no se han puesto en común, que no se han ordenado y que a veces incluso hasta generan una saturación, ¿no? Es decir, es que otra investigación más que debería de leer, que me apunto en mi cuaderno de pendientes porque seguro que tiene mucho que aportar. Luego, ¿qué sucede también? Sucede que mucha de la gente, o sea, la gente, estas personas, ¿no?, dispuestas a hacer esa investigación sobre la realidad, para hacerlo, pues necesita pedir fondos, financiación, becas, subvenciones. Y ahí normalmente las investigaciones suelen perder su conexión con la realidad. Es decir, yo me adapto a una convocatoria concreta, una convocatoria que tiene unos requisitos concretos que he de cumplir. Entonces, eso hace que muchas veces lo que yo investigo no tiene una conexión directa con lo que está pasando, con las demandas de la gente, ¿no? Y eso pues acaba produciendo una descontextualización del saber, ¿no? ¿Quién decide qué se investiga al final, ¿no? Pues hay una cierta exterioridad que sin duda hace que la investigación pierda su potencial, ¿no? A lo mejor, pues no sé cómo decirlo, si a mí me dijeran, oye, dentro del ferrocarril aparece una persona que tiene una financiación y quiere hacer una investigación, pues no lo sé, sobre los centros de internamiento en Melilla, ¿no? Y digo, oye, pues es estupendo, pues de verdad que es una auténtica barbaridad lo que está pasando ahí, pero es que yo estoy haciendo mi trabajo en Madrid y conocerlo está muy bien, pero a lo mejor a mí me vendría mejor si me contaras qué está pasando en el centro de internamiento de Madrid, ¿no? Te voy a facilitar las cosas y probablemente tú me aportes, pero no pierde la potencialidad, pero es que el otro no tenía financiación para hacerlo en Madrid. Bueno, otro efecto más de esta institucionalización del saber, ¿no?, y aquí ligo mucho con lo que hablaba Rubén, es que se acaba produciendo una jerarquización en las personas, ¿no?, entre quien puede producir saber, entre quien enuncia y quien no. O, como normalmente se habla en investigación, entre los expertos y los informantes. Es decir, quienes detentan el saber tienen la obligación de recoger esas historias fragmentadas, sintetizarlas, transmitirlas, y quienes, por otro lado, parece que no saben más que su historia fragmentada y su experiencia, ¿no? Hay una clara jerarquización de las inteligencias. No es lo mismo David Harvey que las 20 millones de personas a las que él ha tenido que ir preguntando. No son iguales, no hay una jerarquización ahí. Y sobre todo hay una extracción de renta ahí, es decir, nos saca lo mismo quien le ha proporcionado o quienes han proporcionado información, contactos a un investigador que el propio investigador. Hay una capitalización individual de lo que se produce. Es decir, firmas una cosa, distribuyes, o sea, consigues recursos, engrandeces tu currículum. ¿Por qué estoy yo sentada aquí? Y no todas las personas que han ayudado en mi investigación. Estoy sentada aquí, me engrandezco mi currículum, incluso me saco algo de dinero que no está nada mal. Es decir, estoy yo sentada, soy yo quien pone nombre a unos procesos que no han sido así. Y esto acaba generando, ¿no?, como que esta jerarquización de inteligencias, que decía, tiene una traducción en una jerarquización en términos de privilegios económicos y de estatus, ¿no? Quien recoge la información y así sintetiza gana dinero por ello. Y quien no lo hace jamás podrá capitalizar, ¿no?, en términos económicos, incluso su saber. Y además acaba cortocircuitando la idea de cooperación, ¿no? En el fondo, si yo cansada de que vengan tantos investigadores vampiros a preguntarme y yo luego no voy a sacar nada de eso, pues a lo mejor a la cuarta vez pues tampoco colaboro, ¿no? Y mientras yo, la investigadora vampira, entro en una dinámica pues de competencia clara porque si consigo esta subvención tengo más puntos en el currículum, por tanto puedo conseguir más que fulanito que viene detrás, ¿no? Y se rompe las lógicas de la generosidad y de la colaboración y cooperación de lo común, se cortocircuitan en términos de individualización, ¿no?, y de captación
de capitalización del saber. Y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera se produce una devolución del conocimiento, ¿no? Y eso, además, no solo es importante en términos de reciprocidad, oye, tú me has dado, yo te doy lo que he producido, ¿no? Sino que es que además nosotras consideramos que el propio, o sea, la propia devolución tiene una potencialidad transformadora en sí misma, ¿no? O sea, cuando yo transmito lo que he sacado, eso tiene un potencial. Entonces ya no es solo que se cortocircuite la reciprocidad, es que se vuelve a estar perdiendo el potencial. Entonces, frente a esto, que es lo que sucede normalmente en una investigación, pues la propuesta es generar otro tipo de investigación, que es lo que llamamos una investigación militante, y que vendría un poco a tener, ¿qué es lo primero que debe tener? Pues lo primero que debe tener es que debe de estar situada en el propio tejido, en el propio movimiento social. Es decir, frente a esa exterioridad de la que hablaba, lo importante es que no parta de unas preguntas abstractas, impuestas, ya trilladas, sino que parta de una formulación colectiva de inquietudes. Aunque eso implique renunciar a la financiación, aunque eso implique de empezar a hablar de investigaciones que se hacen en tu tiempo libre, que evidentemente a lo mejor no tardas un año en hacer, sino 4. Pero digamos que desde ahí uno rompe con imposiciones, rompe con la exterioridad y parte, o sea, implica también incluso una renuncia a lo que son tus propias inquietudes, ¿no? No digo del todo, pero sí que, o sea, yo puedo tener una inquietud por investigar pues, el centro de internamiento de Melilla, pero si donde yo estoy trabajando eso no es tan necesario, no se siente como inquietud, pues a lo mejor mi propia inquietud personal debe de supeditarse o intentar, digamos, consensuarse con aquellas inquietudes colectivas que están en donde yo trabajo, en donde yo milito y para donde yo quiero investigar. Luego, en segundo lugar, creo que una investigación de este tipo debe producir un conocimiento que sea útil. Y cuando digo un conocimiento que sea útil, digo un conocimiento que no capte fotos fijas, sino que capte todo el movimiento, que sea capaz de ir de lo concreto a lo abstracto y de lo abstracto a lo concreto, que sea capaz de partir de esas prioridades sentidas, que sea capaz de, digamos, conectar la palabra con el sentimiento, ¿no? Es decir, que sea capaz de adaptarse a lo que el movimiento necesita en ese momento, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre nosotros somos lo que pensamos y lo que pensamos cambia lo que somos y también cambia lo que hacemos, ¿no? Y desde esa articulación, pues el conocimiento que se produzca debe ser muy flexible, ¿no? Para irse encaminando. Nuestro proceso de investigación lleva casi 6 años, nunca ha habido un corte, más bien ha ido un fluir, ¿no? En el que nuestra inquietud personal, ¿no? Pues por conocer todos los procesos de gestión de la inmigración, porque es donde trabajamos, se ha ido articulando con las propias necesidades del movimiento en el que estamos. Vale, otro requisito más. Evidentemente, y este quizás es el más importante, todo parte de una idea muy bonita, ¿no? Es que hagamos una investigación común, ¿no? Hagamos una investigación para un grupo. Pero a veces sucede que ese grupo como tal no está. Es decir, que el común a veces, la idea de comunidad, es una farsa, entre comillas. Es decir, lo característico de nuestra sociedad es que no haya un común. Desde ahí, lo importante de una investigación militante es saber que el común sí que está como potencia. Es decir, no está dado, pero es una potencia. Y el propio proceso de investigación debe generar ese común. Por ejemplo, hubo un proceso de investigación en Madrid, que no sé si conoceréis, que se llamaba Precarias a la Deriva, ¿no? Y que fue un proceso, ¿no?, de investigación militante en torno a la precariedad que se dio. Bueno, en primer momento, las personas que formaban esa investigación, que la empezaron, no tenían nada en común, eran un grupo de traductoras, ¿no? Poco a poco se fue sumando más gente y pues era gente de telefonistas, es decir, gente que trabajaban en precario pero que no habían formulado un común, ni siquiera eran un colectivo previo. Y poco a poco el propio proceso de investigación dio lugar a un colectivo, o sea, Precarias a la Deriva, y que trabajaba sobre temas de precariedad. Entonces, lo importante, por tanto, no es que la investigación parta de unos objetivos comunes y quiera producir un saber que sea común, sino que además la propia investigación debe producir un común. Y ahí la metodología que se ensaya en la investigación es fundamental.
Es decir, la investigación, la metodología debe romper por completo esa división que hablábamos entre expertos e informantes. ¿Por qué? Primero, porque al menos nosotros nos creemos eso de la igualdad de inteligencias, de que no hay nadie más inteligente que otro, simplemente diferencias de atención, diferencias de compromiso, diferencias de prioridad, pero hay una igualdad de inteligencias. Y segundo, porque la idea, el objetivo, no es que una inteligencia superior ilumine a la inferior, es decir, no es que yo llegue y diga, chicos, que no os habéis dado cuenta que lo que está pasando en Madrid es esto, entonces vamos a por ello. No, se trata de que esas inteligencias que a lo mejor están menos activas, se activen en el compromiso. Y para eso, para que se activen, yo no puedo llegar y decir iluminar, sino lo que tengo que hacer es lograr que el proceso sea común y que en el propio proceso se vayan activando esas inteligencias que por lo que sea a lo mejor no están tan atentas. ¿Cómo? Pues cómo es un poco lo que muy brevemente pues quería contaros con un ejemplo, ¿no? Una de las últimas investigaciones que nosotras empezamos pues fue a finales del 2007. Entonces, justo en ese año, los planes del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid de integración, de inmigración, llegaban a su fin. Y entonces empezó a haber una serie de rumores acerca de que se iban a cerrar todos los recursos que se habían abierto apenas hacía 2 años. Y un grupo de personas, pues, generaron un pequeño colectivo, una plataforma que se llama Por si cierran, porque solo eran rumores, pero los rumores parecían bastante fundados. Bueno, pues estas personas tenían cierto contacto con la red del ferrocarril, ¿no? Y empezaron a plantearnos, oye, mirad, pues han llegado estas cartas, estos rumores, parece que todo se va a cerrar, como un poco, ¿no? Cunde así un poco una sensación de extrañeza, ¿no? Y mientras un colectivo que está dentro del ferrocarril, porque ferrocarril es una red y hay mucha gente dentro, pues el tema le interesó, ¿no? Es decir, ellos estaban trabajando en un barrio y precisamente estaban trabajando sobre, bueno, su militancia era un poco facilitar el acceso a los derechos básicos a los inmigrantes, y esta idea de que se cerraran los recursos pues les chocaba, les tocaba. Y ahí estábamos, mi compañera y yo, pues con una inquietud ya de años bueno, ¿qué pasa con las políticas públicas de inmigración? Bueno, pues ahí es cuando se fragua la investigación, ¿no? En un conocimiento que, bueno, a lo mejor a priori yo no pensaba que iba a estar poniéndome a investigar los planes de integración del Ayuntamiento de Madrid, o sea, me parecían un poco aburridos, pero de repente ves que hay una demanda, que hay un sentir, que eso preocupa, y entonces ahí nos ponemos todos. Y cuando digo todos, nos digo todos, es decir, las demandantes, las que podían ser las informantes, fueron parte intrínseca al proceso de investigación. Es decir, el diseño de la investigación fue larguísimo porque lo hicimos entre todos. Es decir, no hubo una parte, es decir, no Marta y yo porque lleváramos una trayectoria más teórica, porque yo sea profesora, tal, no, o sea, hubo un proceso en el que, pues, de hecho más preguntamos a ella, oye, ¿y a quién entrevistaríais vosotras? ¿Qué cartografía haríamos para tal? Incluso a veces hacíamos un trabajo más de peón, ¿no? Es decir, vale, bueno, pues como a mí se me da un poco mejor porque tengo más experiencia, simplemente pues voy a hacer yo la entrevista, pero... Entonces, el proceso de diseño fue un proceso totalmente común, y el proceso de desarrollar la investigación también fue común, y también fue teniendo muy en mente que era una investigación pensada para la transformación social. Entonces, siempre que íbamos a entrevistar, intentábamos, o sea, las entrevistas la idea era seleccionar a gente que tuviese, digamos, cierta inquietud, es decir, aparte de entrevistar al señor mandamás del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, a lo mejor no me interesa tanto entrevistar a un gestor que no voy a tener nada con él, me interesa para, ahí sí, hacer un poco de vampiro, sacarle la información y ya está, pero me interesa a lo mejor mucho más entrevistar a esos trabajadores que están siendo despedidos, ¿no? Esos trabajadores que están mostrando su descontento, porque en el propio proceso de ponernos en contacto, de hablar sobre eso, esos descontentos no se pierden, no quedan ahí individualizados, sino que vas buscando un punto en común. Entonces, mientras que la investigación se iba tejiendo, perfecto. Mientras que la investigación se iba tejiendo, ¿no? Y se iban contactando con trabajadores, y una parte del equipo pues iba pensando en convocarlos en una asamblea, hablar sobre el tema, ¿no? O sea, como un proceso muy, muy vivo, y efectivamente, pues mientras que se analizaban las entrevistas y se hacía entre todos, pues, ¿no? Pues se convocó a una asamblea de todos los trabajadores para tratar estos temas. Y luego, sobre todo,
se tuvo muy presente una idea de una devolución, ¿no? De una devolución que no solo fuera al final, sino que fuese durante todos los procesos de investigación. Entonces, si se veía adecuado, pues que había un foro de inmigración en Madrid y bueno, pues a algunas personas les parecía interesante llevar los primeros resultados simplemente a modo de protesta. Bueno, pues a lo mejor yo no lo veía lo más útil, pero bueno, pues ahí se iba, ¿no? A la par esos procesos se volcaban en esa asamblea primera que se convocaba de trabajadores afectados y poco a poco se iba generando una especie de diálogo, ¿no? Y en eso último sí que es importante, y con eso cierro, pensar que en esas o sea, que una vez que el proceso empieza a llegar a su fin, ¿no? Y la investigación se va acabando, las formas de enunciar y de circular esos saberes que se han ido creando deben de ir más allá de una mera transmisión neutra, ¿no? Como se hace con un informe, o sea, porque eso muchas veces es incomprensible para mucha gente y ni siquiera, o sea, y no funciona como un disparador de la acción colectiva y del pensamiento que es lo que se pretende en el fondo, ¿no? Entonces a veces hay que pensar, ¿no? Poner mucho énfasis en cómo se va a anunciar, en cómo se va a transmitir lo que se ha conocido, ¿no? Lo que sobre lo que se ha reflexionado, para que no acabe siendo un informe que se queda en un cajón y que no llega. Ya digo, no llega a veces porque no se entiende, a veces porque el formato no es el adecuado. Entonces, para nosotros es mucho más importante la idea de talleres continuos, de convocatoria de asamblea, de debates en pequeñas mesas, ¿no? Que es desde donde un poco esos debates parciales pues pueden ir llegando a la gente, y más sobre todo cuando esa misma gente es la que ha participado en una u otra medida del proceso de investigación, ¿no? Entonces, aunque al final en la investigación siempre hay un proceso de elaboración particular, ¿no? Es decir, no se puede escribir entre 20, o ojalá, si alguien sabe, estupendo, pero a mí no sé, yo no he sido capaz aún de hacerlo. Entonces, a lo mejor al final el proceso de elaboración es entre dos, no deja de ser una interpretación particular de un proceso colectivo, pero cuando ese proceso realmente ha sido colectivo, lo que tú estás escribiendo o lo que luego llevas a una mesa llega más porque no ha sido enunciado desde tus inquietudes, sino desde unas inquietudes compartidas.